Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el licenciado Jimmy Álvarez García, con quien vamos a conversar acerca del tema de la Ley de Empleo Público. Pero antes de entrar en materia, voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. El licenciado Jimmy Álvarez García es máster en Derecho Laboral por la Universidad Latina, egresado del doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en litigio oral por la Universidad Complutense de Madrid, así como docente del Colegio de Abogados y Abogadas desde el año 2010 y coordinador de la Comisión de Litigio Oral de esta institución. Bienvenido, don Jimmy, un honor tenerlo en nuestro programa. No, gracias Angélica, otra vez estar aquí presente y siempre para mí es un honor y es un privilegio estar en esta sesión tocando temas interesantes que no solo involucran al grupo de agremiados del colegio, sino básicamente el público general, y en este caso lo que vamos a conversar también tiene que ver un poco con los funcionarios públicos. Desde lo básico, don Jimmy, ¿qué es la Ley de Empleo Público? Muy interesante. Nos decían hace algunos años, 3, 4, 5 años, más en el gobierno tras anterior del doctor Solís, ya se estaba hablando de la necesidad de una ley de empleo público. Básicamente siempre se había dicho que en Costa Rica se tiene la idea de que existen estructuras de empleo público y la intencionalidad constitucional, y eso es muy cierto, en la Constitución del 49 señala un estatuto del servicio civil. La Sala Constitucional ha señalado que hay regímenes estatutarios. La intención de la ley, en principio, o lo que se quería con la ley en principio, era tratar de uniformar elementos de relación del trabajo de empleo público en todo el sector del Estado. Ahora, se nos decía, y esto es importante señalarlo, que la Ley Marco de Empleo Público tenía una intención de carácter presupuestario, una disminución del salario, del gasto salarial, más bien, del Estado con relación a los funcionarios públicos, y a la vez un equilibrio de igualdad entre los regímenes salariales de las diferentes administraciones. No obstante, eso fue lo que más se señaló antes de la aprobación en la Asamblea Legislativa. Pero les voy a decir claramente algo, y lo que siempre le invito a los colegas, a los funcionarios públicos, al público en general, que lean la ley. En realidad es un 20% ese tema. El tema salarial es un 20% de la ley. El otro 80% tiene que ver con otros elementos que tienen que ver con la forma en que se va a sancionar o despedir a los funcionarios públicos, el tema de la evaluación de desempeño, tiene que ver con temática que está vinculada a la situación de la posibilidad de traslados temporales o permanentes de funcionarios públicos, entre muchas otras cosas, hasta permiso por paternidad, que ya es interesante. Hay una ley que regula el tema de la paternidad, pero esta lo traía. Y básicamente tiene que ver con muchos elementos, algunas otras causales de despido de funcionarios públicos, y tiene que ver básicamente con la idea de ir hacia una meta de un solo estatuto. Lo logra, eso es importante decirlo, pero no lo puedo decir todavía. Ahora, esta ley entra a regir a partir del 9 de marzo de este año. Estamos casi que a las puertas de que entre a regir. ¿Cuál es el impacto más importante que esta ley tendrá en tema de salarios, que ya acaba de aclarar que es un 20% de toda esta ley, no es en su mayoría? Pero uno tiende a pensar que sí podrían haber disminuciones, o es lo que algunos trabajadores y trabajadoras tienen preocupación. ¿Se llegará a dar una disminución, o es más bien el congelar un poquito los aumentos? Creo que vamos más por la segunda. Okay. En el tema salarial, y esto es importante señalárselo a los abogados, tanto litigantes como funcionarios públicos también, que están vinculados al gremio, que conocemos claramente que la Sala Constitucional, entre otras, también la Sala Primera y la Sala Segunda, han señalado este concepto de derecho adquirido, derecho subjetivo, que es aquel derecho que ya yo ejerzo y por lo tanto nadie me lo puede violentar. Esto es importante señalarlo aquí porque cuando yo tengo un salario con un monto determinado, tengo derecho patrimonial
a ese salario. No me lo pueden deducir. Básicamente, quien gana el salario que gana en este momento, no puede haber de ninguna manera una reducción de ese esquema salarial. No obstante, eso no es lo que la ley dice. O sea, esto es importante y la situación hace que hayan quedado hasta vacíos en la ley. Por ejemplo, es cierto, si yo gano, y voy a poner más bien un ejemplo, si yo gano 1 millón de colones en este momento, y mi salario es un salario compuesto por pluses salariales, o sea, un núcleo base más pluses salariales, y si me van a establecer una categoría, y esto es importante establecer, cada categoría va a tener un salario único, conocido como salario global. Si hoy, 9 de marzo, pensemos que hoy es 9 de marzo, e ingresa una persona en ese mismo puesto que yo tengo, y esa persona que ingresa gana 800,000 colones contra el millón que yo gano, la ley señala que todos vamos hacia ese salario único. Pero como yo estoy ganando más que el otro, lo que la ley establece claramente es que yo no voy a poder sufrir ningún aumento o tener el beneficio de ningún incremento hasta que el que gana salario global llegue a ese mismo salario. Hasta que ese que entró ganando 800,000 gane 1 millón. Exacto. Por poner el ejemplo. Y yo, con el salario compuesto, paso a ganar salario único. Eso va a generar un elemento importante. Las personas que ganan salario compuesto y van a estar sobre la persona que gana en el mismo puesto un salario global, sabe que no va a tener un incremento. Ahora, el problema no es solo ese. Es que la misma ley, y tengo que vincularlo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el artículo 11 del capítulo en el tema de empleo público, dice básicamente que si el Estado tiene un déficit fiscal igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto, entonces a ninguna persona se le generará ningún incremento salarial. Entonces, ¿qué pasa? El problema es el siguiente. En este momento el Estado tiene alrededor de un 70% de déficit vinculado al PIB. ¿Qué significa? Que el 9 de marzo vamos a tener personas ganando ese salario, pero no habrá incremento. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Estado tenga un déficit menor al 60% del PIB. Algunos economistas han dicho, y lo han señalado, que no observa que el Estado baje ese déficit del 60%, por lo menos en los próximos 5 a 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la brecha se va a mantener. Al revés, el otro tema es, yo gano menos que el que llega a ganar el salario global. Me dice, bueno, qué dicha, el salario global está aquí, entonces como van a unificarme el salario global, yo que tengo salario compuesto, voy a ir al millón de colones que tiene el salario global con mi salario compuesto. No es cierto. Mis 800,000 colones en salario compuesto van a provocar que tenga que recibir los incrementos salariales ligados a los pluses, y sobre todo la ley habla de la anualidad, mientras que el otro va a seguir recibiendo el incremento por costo de vida. Y entonces dice que pasaré al salario global cuando equipare en la misma categoría ese salario. Volvemos al mismo problema, no hay incrementos todavía. Entonces, en los próximos años, y algunos llegan hasta decir, en los próximos 15 años, no va a haber una sola familia salarial. Van a haber 2 estructuras salariales. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el papel del Mideplan en esta ley? Mideplan va a ser el rector. Hemos pensado, y le decía a mis estudiantes algunas veces, que don Pepe Figueres decía que ¿para qué sirve el Mideplan? Y entonces, ¿a qué nombre el Mideplan? Yo no sé ni qué para qué sirve. Básicamente le decías, es el que planifica el tema económico de este país. Bueno, ahora Mideplan, con leyes como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y esta ley, genera ser el rector en materia de empleo público. Es más, a partir del 9 de marzo, o en los próximos meses, porque la reglamentación señala, la misma ley, que se tiene que dar en los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, el servicio civil va a dejar de ser una dependencia de la Presidencia de la República y va a pasar a ser una dependencia de Mideplan. ¿Qué significa esto? Mideplan va a ser el que va a determinar las directrices y la reglamentación en materia de empleo público. Y me dicen, bueno, pues no importa, las universidades no, las municipalidades tampoco, el Tribunal Supremo de Elecciones no.
la Caja Costarricense del Seguro Social no entra. No, no, no. En algunos aspectos. La ley cobija a todos. La excepción está en el artículo 3. Entonces, Mideplan puede establecer directrices. ¿No se las va a dar a las universidades? Pues no. ¿No se la va a dar a otras instituciones de ese nivel? No. Pero los salarios que se establezcan como salarios únicos van a ser también ligados a esas instituciones. No va a haber una dirección directa, pero de alguna manera se infiere de algunos artículos de la ley que puede haber una posibilidad de determinar que las directrices en empleo público establecidos por Mideplan pueden cobijar a otros entes aunque tengan un poco más de independencia. Ahora, licenciado, ¿quiénes están integrados dentro de esta ley de empleo público y quiénes no? Esto lo veremos después del corte comercial. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado Jimmy Álvarez García acerca del tema de la Ley Marco de Empleo Público. Licenciado, antes del corte preguntábamos, ¿quiénes están dentro de esta ley y quiénes instituciones y demás quedan fuera? El artículo 2 de la ley establece claramente quiénes están, y en general voy a decir todo el Estado. Más bien las excepciones son pocas, y están en el artículo 3. ¿Cuáles son las excepciones que establece el artículo 3? Muy interesante. Las instituciones que tienen algún carácter empresarial y que compiten con actividad similar o igual, podríamos decir, en materia de su actividad comercial. Entonces, hablamos de los bancos, hablamos de, podemos decir tal vez Fanal, algunas otras empresas, o sea, ese carácter empresarial que tienen y que ese elemento empresarial provoca que entonces estas no tengan que aplicar absolutamente nada de la ley. Por otro lado, dice entes no estatales de derecho público, colegio de abogados, por ejemplo, y hablamos de los colegios profesionales. Estos no van a estar vinculados con la ley, no se les va a aplicar. Y la otra, aparece ahí algo interesante porque aparece el cuerpo de bomberos. Y el cuerpo de bomberos aparece vinculado a que el INS hace la labor de competencia y por el elemento de gran autonomía que tiene, no autonomía, pero vamos a hablarlo así, del cuerpo de bomberos con relación al INS, pero vinculado al INS, provocó que mejor se pusiera como un elemento más. El cuerpo de bomberos no está obligado a la aplicación de la ley, pero vamos, las universidades lo tienen que hacer. Nada más que ellos van a crear sus propias familias salariales, igual que las municipalidades, igual que el Poder Legislativo, igual que el Poder Judicial. El problema es un tema de interpretación porque la misma ley dice que no necesariamente todos los funcionarios legislativos o todos los funcionarios municipales o todos los funcionarios universitarios están vinculados a las obligaciones constitucionales que le establece esta Carta Magna. En ese sentido dice que puede ser que se logre interpretar que, por ejemplo, ciertos funcionarios de estos órganos o entes del Estado, aunque tienen la posibilidad de crear su propia estructura salarial, no necesariamente estarían dentro de esas competencias dadas por la Constitución, de tal manera que podría ser que algunos funcionarios de esas áreas queden en las familias creadas por el Servicio Civil y creadas por el Mideplan. De acuerdo. Ahora, antes del corte, sí nos respondió un poco esta pregunta, pero para las personas que vienen sintonizándonos me gustaría recalcar, ¿esta ley podría cambiar las condiciones en los contratos laborales o rige solo para nuevas contrataciones a partir del 9 de marzo? Hay que entender algo pertinente con relación a las relaciones con el Estado. En las relaciones con el Estado no hay relaciones contractuales.
salvo las que vayamos a ver del artículo 682 del Código de Trabajo, en donde dice que puede haber relaciones contractuales con el Estado de empleo privado. Lo reguló el artículo 5 cuando habla de empleo mixto, pero son las menos. O sea, en la generalidad de las personas que trabajan para el Estado realizan una función organizacional que, vinculado con el artículo 111 de la Ley General de Administración Pública, provoca que las relaciones están establecidas en estatutos, no hay relaciones contractuales. Eso es importante señalarlo y podemos ampliar en el futuro esta relación contractual con relación a la relación estatutaria. Aquí lo pertinente es decir algo importante. La Sala ha dicho que las normas no son pétreas. Eso habla la Sala Constitucional. ¿En qué sentido? Que puede modificarse en cualquier momento, siempre y cuando no violente derechos adquiridos. Entonces, en este caso sí puede haber modificaciones de las normas estatutarias relacionadas con los funcionarios públicos, siempre y cuando no le afecte esos derechos. De tal manera que sí pueden haber modificaciones a la relación estatutaria de los funcionarios públicos. Y la va a haber. Yo puedo entrar el 9 de marzo con salario global, pero en algún momento voy a ganar salario global, aunque esté antes. De tal manera que va a haber un proceso de modificación para estandarizar y unificar que todos vayamos por la misma vía en las mismas relaciones de trabajo. De acuerdo. Y en cuanto al tema de anualidades o años de antigüedad, ¿cómo aplicaría? Solo lo van a seguir disfrutando los que van a seguir recibiendo salario estructurado, salario por pluses. Ese salario por pluses de alguna manera va a sufrir un incremento en la anualidad. El salario global no tiene pluses y no tiene elementos. Es un aspecto que ha sido una gran discusión a partir de algunas sentencias judiciales que han aparecido en los últimos momentos. ¿En qué sentido? En que, bueno, eso significa que entonces el plus del salario escolar ya no lo voy a devengar. Es todo un tema. Es una buena pregunta. Es todo un tema. Si me permiten a mí decir, no hay un vínculo en este salario global con la existencia del salario escolar. Pero tenemos un problema. Ya hay personas que ganan el salario escolar. ¿Cuál va a ser el tema reglamentario para esos efectos? Porque el salario global, el salario no compuesto, sino el salario único, o va a tener que establecerse algún esquema de rubro de salario escolar, y esto es necesario determinarlo porque ya no se va a pagar en enero debido a algunas sentencias de la Sala Segunda y de los juzgados de trabajo, en el sentido de que el salario global no implica el hecho de pagar esto como un plus aparte. Pero hay que señalar que como el salario escolar tiene una norma legal de la cual se hace una exoneración del impuesto sobre la renta, el Estado va a tener que determinar qué parte de ese salario global va a ser el elemento. Lo que yo creo que va a pasar a partir de la entrada en vigencia de la ley es que el salario escolar se va a vincular directamente a ese salario, ya no va a haber un pago de salario escolar en el mes de enero. Ah, de acuerdo, porque tengo entendido que los funcionarios públicos que se les paga el salario escolar es porque se le ha venido deduciendo mes a mes. O sea, es como un tipo, no sé, tal vez usted me pueda explicar un poquito más, sé que es un tema aparte, pero realmente se ha venido deduciendo y se le pagan el mes de enero. Exacto. Más que una deducción, es un devengado. Ok. Yo lo gano, pero no me lo pagan. Y entonces, algunos dicen, ahorrando. Se llama así. Algunos le dicen, se lo van deduciendo. En realidad es que le dicen, además de su salario que le voy a pagar hoy, usted tiene salario escolar de tanto que le voy a ir sumando todos los meses y se lo voy a pagar en enero. Eso fue a partir del primer gobierno, bueno, el único gobierno de José María Figueres, en donde se indicó claramente que la idea era crear este esquema salarial debido a un problema presupuestario que había en aquel momento, y se quedó para efectos de que en enero de cada año las familias de los funcionarios públicos podrían utilizar esa suma de dinero también para la ayuda escolar, tema que siempre se ha ido discutido porque el sector privado dice, ¿por qué nosotros no? Siempre ha sido el tema. Aquí lo importante es un aumento salarial, pero ese incremento salarial se paga una sola vez en enero. Nada más le dicen en cada mes, esto devengó de salario escolar. Perfecto, bueno, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente, pero me gustaría que nos hiciera, licenciado, por favor, una reflexión final sobre el tema. Sí, gracias. Importante, mis estimados colegas, público en general, funcionarios públicos. La ley tiene elementos importantes, creo que hay algunos derechos que se logran establecer, tiene grandes lagunas, vamos a ver qué dicen los reglamentos. En este momento, como siempre se ha dicho, no adelantemos qué va a pasar, porque una cosa es lo que podemos decir y otra cosa es lo que va a pasar. Entonces, esperemos. Vamos a ver los reglamentos. La Contraloría le jala un poco el aire al Mideplan en el sentido de necesitamos los reglamentos, necesitamos cómo se vaya a establecer. Hay un sistema que tiene que crearse para las relaciones de selección de empleo público. Todo esto lleva su trabajo.
se dio solo un año, esperemos este año para ver ya la aplicación de la misma. Mientras tanto, esperemos, no generemos todavía criterios si no sabemos qué va lo que va a pasar. Esperemos, eso es lo que yo les recomiendo en este momento. Y sería bueno tener un programa posterior a la entrada en vigencia de la ley, así que por acá lo tendremos. Como para decir, dije aquello, y se está aplicando así. De acuerdo, bueno, licenciado, un gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.